tengo la duda en el ejercicio 15 de la página 338. Ajá. En ese ejercicio, bueno, yo estaba pensando hacer como el símil a lo que se hace en cálculo diferencial en una variable. De que pues buscamos una partición tal que x y menos x y menos 1 sea regular, ¿no? A ver, me dejas ir por mis Sí. hojas para que veamos de qué estamos hablando. ¿De qué página dijiste que eran? A la 338, el ejercicio 15. Gracias. 338. ¿Cuál ejercicio dices? El 15. El 15. Ahí, bueno, la idea en general es como buscar una partición tal que, y utilizar las sumas de Riemann. No, ya se puede dar por hecho ese resultado para las funciones de una variable. Sí, por eso, pero para tratarlo de hacer en varias variables, se me ocurría hacer como la misma idea. Yo creo que no, lo que hay que calcular la integral que se propone como una integral iterada. Ya. Esto es se dice que el 15, ¿verdad? Sí. La función tiene estas particularidades. Los puntos XY, tales que, dice, la D se forma por los puntos XY, tales que Y está entre menos una función phi de X y el correspondiente phi de X, o sea, no es la misma. A ver, no es la misma. Así está bien. Y X está en un intervalo A, B. Donde, bueno, todo lo demás. Y ahora dice F de D en R, no sé si lo dice así, pero es una función real. Satisface que F de, pudiéramos dejarlo así como F de X menos Y es igual a menos F de XY para X, Y en D, dice, ¿verdad? Y lo que hay que demostrar es que la integral sobre D, suponiendo que F es integrable, ¿no? Siempre, si se está hablando de la integral, es porque es integrable. Entonces, lo que hay que probar es que la integral sobre D es 0. Pero entonces, vamos a
Profe, ahí tengo duda porque el problema no dice que sea f de x, menos y, sino f de x, y. No, sí dice, ¿no? Bueno, en todo caso, el signo menos está, es f de x y igual a menos f de x, menos y. A ver, Ah, no, sí, ya. Sí, o sea, simplemente lo estoy poniendo aquí de otra manera, ¿no? ¿Verdad? sí, ya vi cuál era mi duda. O sea, este menos va aquí y entonces ya todo está bien. Pero entonces yo te decía, bueno, pues entonces vamos a, o sea, la integral doble sobre d de f de x, y de x de y, pues lo vamos a hacer, se va a resolver como una integral iterada. Primero, dejando fijo a x y variando y. Y vamos a calcular la f de x, y de y. ¿Desde dónde? Desde menos phi de x hasta phi de x. Pero esta función, la f de x, esto va a ser lo mismo que menos la integral de quién. Más bien, aquí hay una cuestión. Como función de y, o sea, cuando fijamos a x, esta función es impar. Porque va a ser f de x evaluado en menos y es lo mismo que f de x de menos f en x y y. Esto es que si nosotros consideramos a la x como una, esta sería ¿quién? Esta sería alfa en menos y. Si nosotros fijamos a la x. Y esta sería ¿qué? Menos alfa en qué? Alfa en y. Pero entonces, si una función tiene esta propiedad, es una función impar. Entonces, esta integral vale 0. Porque para cada x es una función impar y lo estamos evaluando ¿en dónde? En menos, digamos, menos a hasta a. Esa es la razón por la que vale 0. Porque cuando fijamos a x, la f como función de y se vuelve una función impar. Y las funciones impares tienen la propiedad de que la integral desde menos a hasta a vale 0. O sea, no hay más que hacer, más que darse cuenta de que la función como función de y solamente es una función impar. Ah, entonces había que darse cuenta de eso y aplicar resultados de cálculo integral en una variable, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, es que yo pensé que teníamos que hacer como toda la demostración como en cálculo integral en una variable. Pues puede intentar, pero no, estamos suponiendo que ya se tienen los resultados de cálculo integral de una variable.
O sea, toda la argumentación por qué esa integral es cero, porque la f como función de y es una función impar. ¿Estamos? Ah, sí, gracias, profesor. Bueno. Ah, profe, Ajá. yo tenía otra pregunta con un ejercicio con el que me quedé clavado. Que precisamente ya nos había explicado cómo plantear una integral doble de la entrega 5. Ajá. Pero le quería preguntar como un detallito que por ahí me quedé con la espinita, ¿no? Es el de de sacar un volumen en la página 354 de ejercicio 9. Y nos explicaban que por cómo se definía el área, perdón, el volumen entre dos figuras de tridimensionales, por así decirles, pues era la integral doble de la que, digamos, la que el sólido que está más arriba menos el sólido que está más abajo, por así decirlo. Pero mi duda era precisamente cómo sabíamos que, por ejemplo, en este ejercicio, el sólido con ecuación z igual a 10 menos x. ¿Cuál es? ¿Cuál qué es? El 9 de la página 354. 350, 44 será. 354. De la entrega 5. Mira, 5. Ah, el de los. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Porque es el de las integrales triples, ¿no? Bueno, esa vez la planteábamos como integral doble. Pero sí, tienes razón, la entrega sí es de integrales triples, precisamente. Ajá. 9, la región limitada por esa. Ese mero. ¿Y cuál es el problema ahí? Le quería preguntar cómo sabemos que el volumen digamos, el sólido que está más arriba es el z igual a 10 menos x al cuadrado menos 2y cuadrado, y el otro es el que está bajito para hacer la resta en la integral doble, ¿no? Ajá. Entonces, me puse a sacar equivalencias ayer, pero no logré encontrar cómo ver que uno estaba más arriba que otro Pues a con lo puro mejor análisis. hay que hacer las cuentas, ¿no? Ok, O sea, tomar un XY en la región de integración y ver cuál es de los dos es mayor uno que el otro. ok. Porque seguramente ya hallaste la región de integración. Sí, ya hasta la grafiqué por ahí, pero Bueno, entonces es un asunto de considerar un XY en esa región y empezar a hacer el álgebra, ¿no? No hay ok, de otro. acuerdo. O De sea, por acuerdo. otro lado, porque las funciones son continuas, se puede ver que si en un punto es mayor que cero en todo el conjunto, porque el conjunto es un conjunto convexo. Ok, O sea, a lo mejor bastará comparar en algún punto y luego ya con eso, usando que las funciones son continuas y el conjunto donde está definida es convexo, pues ya se logra resolver eso. No, ok, profe. no debe haber mayor problema. ¿Ah? Bueno, esa era toda la complicación con ese ejercicio. Muchas gracias, profe. Bueno, Tengo una duda con el ejercicio 12 de la página 354, que es la entrega 5. ajá. Es de intersectar dos cilindros. El ejercicio 12. Sí. Ajá. Bueno, es que realmente ya lo resolví, pero me quedó muy
muy en corto, o sea, en media página lo hice y no, y me da curiosidad saber si está bien mi procedimiento. Bueno, Eh, supongo que sí, a ver, vamos a ver. de las dos ecuaciones que tengo, que nos da ahí, Ajá. de la primera despejo y y de la segunda despejo z, Sí, y en la que despejé y, me queda y igual a más menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. ajá, Y de ahí puedo sacar los valores de x, que serían x igual a más menos a. ajá. Entonces, y ya eso, entonces ahí tengo los límites de integración para la integral en x, y para la integral en y, el límite de integración es y igual a menos raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado hasta la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Ah, caramba, no, no creo. Ajá. Y luego Z. Es que en z es mi duda porque cuando despejo z de las ecuaciones que me dan ahí del cilindro, solamente me queda en términos de x y esa es mi duda, si no debería de quedar también en términos de de y y de x. Ya hiciste el dibujo Ya. y de ahí se había de ver. Vamos a ver. Es de x cuadrada más y cuadrada menor o igual que a cuadrada, ¿verdad? Sí. Es x cuadrada más z cuadrada menor o igual que a cuadrada. Ajá. Entonces, vamos a ver. X cuadrada más y cuadrada menor o igual que a cuadrada es si lo igualamos con a cuadrada, si consideramos la igualdad, es un círculo en el plano X, Y. ¿Verdad? Sí, así es. Así es que hemos de tener algo como esto. Y entonces el cilindro es algo así, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Es el cilindro X cuadrado. Y menor o igual quiere decir que estamos considerando el cilindro lleno. O sea, no solo la cáscara, ¿no? Ese es el cilindro X cuadrada más Y cuadrada igual con A cuadrada. Ahora el cilindro X cuadrada más Z cuadrada es un cilindro en el plano X. Bueno, si hacemos la igualdad, y aquí significa que el que se extiende sin ninguna restricción es Z. Y aquí significa que el que se extiende sin ninguna restricción es ¿quién? Es Y. Así que este ha de ser ese es el cilindro ese es el cilindro que se extiende igualmente hacia la izquierda. Y hacia la derecha sobre Y.
Entonces lo que nosotros queremos es el volumen de la parte encerrada por ambos cilindros. Algo que va a pasar es que, pues, la intersección con los cuadrantes es simétrico, así que nos bastaría con encontrar el volumen en el primer octante y luego multiplicarlo por 8 y sería el volumen final. Pero lo que hay que observar, bueno, y entonces si nos fijamos en el primer octante, esto ha de ser esta parte de aquí, no toda esa parte de ahí. A ver, esto ¿qué pasa si nosotros tomamos la intersección de estas dos? ¿Qué nos va a dar? Me parece que da y al cuadrado igual a z al cuadrado. Y cuadrada igual a z cuadrada. O sea, lo que hay que ver, a lo mejor nos conviene más. Profe, si la intersección podría ser el conjunto de y y z que están entre ambos, bueno, cualquiera entre 0 y raíz de a cuadrada menos x cuadrada, ¿no? El asunto es así. O sea, lo que queda en el primer octante, vamos a borrar lo demás. Yo digo que es un sólido más o menos de este tipo. Por aquí está, y parte de esta cara, en la cara de enfrente, es que es de este cilindro. ¿Sí? Yo digo, ha de ser esta parte. ¿Es de quién? Esto, esta parte es de qué cilindro? Del cilindro x cuadrada más z cuadrada igual con la cuadrada. Si estamos, y esta otra parte es de qué cilindro? Es del cilindro x cuadrada más y cuadrada igual con la cuadrada. O sea, esta parte de aquí es la parte de enfrente, digamos, ¿no? Que es parte del cilindro x cuadrada más z cuadrada igual a la cuadrada. Y esta de aquí es la parte viendo hacia la derecha, que está limitada por ese cilindro. Entonces, esta es, digamos, el sólido en el primer octante. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuáles serían los límites de integración? Ok, bueno, para A sería desde 0 hasta A, ¿no? Ajá. Para Y sería desde 0 hasta raíz de x, de A cuadrada menos x a cuadrada.
Ajá. Y para z sería a cuadrado, raíz de a cuadrada menos... No, para z sería desde 0 hasta la raíz cuadrada de a cuadrada menos x al cuadrado. Bien, vamos a ver. No sé si logran visualizar esto. Yo digo, esta parte, esta cara, esta parte, tiene esta ecuación igual con A. Y esta cara de aquí, y esa parte más bien, tiene la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual con A cuadrada. ¿Y dónde es que cambia, digamos, las ecuaciones sobre esta recta de aquí? Entonces los valores de z no es uno solo, porque si los x, y los elegimos aquí, el z lo tendremos que obtener de esta ecuación. Y si el x, y lo elegimos, digamos esta que sea en la región 1 o D1, y esta que sea D2, ahorita lo hago más grande, pero si el x, y lo elegimos sobre D1, el techo lo conseguimos con esta ecuación. Y si x, y lo elegimos sobre D2, el techo lo tenemos que construir con este, no al revés. No, cuando tenemos D1, el techo lo conseguimos sí con esta ecuación. Y cuando tenemos D2, el techo lo conseguimos con esta otra ecuación de aquí. Porque decía, la cara de enfrente está limitada por ¿quién? Yo digo que la cara de enfrente está limitada por este cilindro. Y la cara de aquí está limitada por el cilindro de arriba. ¿Qué dice? Entonces no es así tan... Porque decía, ¿qué ocurre si hacemos x cuadrada más y cuadrada igual a x cuadrada más z cuadrada? Pues sí, va a dar ¿qué cosa? Se cancelan estos y da y igual a z, y igual a z. Profe, yo Ajá. acá lo entendí como que el cilindro que está en vertical, como está en vertical, realmente está nada más dando paredes pues, verticales, pero realmente nunca presentaría como un límite para los puntos, bueno, un límite en Z para los puntos que hay en la intersección de esos dos cilindros. Entonces nada más tomé que los Z oscilaban entre, bueno, nada más para determinar el valor de Z utilicé la ecuación de abajo, porque pues, la de arriba, según yo, no afectarían los límites de Z. No, porque en los límites de z es que esta parte es que tiene dos caras. A ver si yo digo que no sé, esto no me es, a lo mejor si lo pensamos de otra manera, algo que nos... Ajá. Yo lo que hice fue como tal, podría decirlo, rotar como que la imagen que tenía ahí, de forma que el X me quedara sobre el eje que estaba vertical. Y pues Sí, entonces consideré que pues las proyecciones en sí sobre el plano X, Y y YZ a ver, son yo digo, pensemos esto a ver si nos queda un mejor dibujo. Como x cuadrada más z cuadrada igual con a cuadrada. Y y cuadrada
más z cuadrada igual con a cuadrada. Pensemos en estos cilindros. Para darnos una idea de cómo va a ser el dibujo, no vaya, y ya una vez con eso, pues lo trasladaremos. X cuadrada más z cuadrada es un círculo aquí. O sea, si lo dibujamos sin... X cuadrada más z cuadrada es este cilindro y que se extiende hacia la izquierda. ¿Sí o no? X cuadrada más z cuadrada. Ahora, y cuadrada más z cuadrada es ahora este cilindro. No sé, a ver si nos queda mejor el dibujo. X cuadrada más z cuadrada igual a z cuadrada. Ajá. Entonces yo digo, ¿cuál sería la intersección de esos dos cilindros? Yo digo que esta sí tendría, el dibujo no va a salir muy bueno, porque este viene más abajo. Este era x cuadrada, y cuadrada. Ay, caramba. Porque ¿cuál sería la intersección de estos dos? Sería x al cuadrado igual a y al cuadrado. O sea, x igual a más o menos y. O sea, por ejemplo, se intersectan en la recta, sobre la recta x igual a y. Se intersectan los dos cilindros. O sea, también en la parte negativa porque tienen 4 cuadrantes. Pero cuando todo es positivo, se intersectan ¿en dónde? En la recta x igual a y. Entonces yo digo, aquí ahí se intersectan sobre ese plano. Y sobre ese plano se intersectan. Eso quiere decir que esta curva está ¿en qué? Está en los dos cilindros. ¿Estamos? Entonces yo digo, esa es la parte que no logro ver. Aquí va a haber. Profe, Ajá. ¿y no tendrá algo que ver con que la ecuación de arriba puso x, y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado y tenía que ser x? X cuadrado. No, estoy pensando en otro. ¿Cómo? Ah, bueno, Nada más es lo que lo rotó, digo. compañero. Sí, estoy Sí. pensando en
en la parte de este conjunto que está en el primer cuadrante. Y simplemente estamos cambiando esto para que nos permita un dibujo un poco más ilustrativo. O sea, no estoy poniendo las ecuaciones de problema. Ok. Entonces, lo que yo digo es que el sólido en el primer octante se limita, por un lado, por una parte de este cilindro. Y por el otro lado se limita por una parte del otro cilindro. ¿Sí o no? Ajá. En la parte en el primer octante va a ser esta. Ándele, pues. Sí, así. Esta parte la limita ¿quién? ¿Qué cilindro? X al cuadrado más z al cuadrado igual a cuadrado. Exactamente. Y esta parte la limita ¿quién? La otra ecuación, y cuadrado más z cuadrado. Exactamente. Entonces, como dijiste, del techo está formado por las dos ecuaciones, ¿verdad? Sí. Los XY en este triángulo, pues sí es un triángulo. Los XY están limitados por esta, ¿o no? Sí, sí. Y para los XY en este punto están limitados por la otra ecuación. Ok. Bueno, es que estuve buscando en internet cómo resolver ese y me salió la solución que es 16 por a al cubo entre 3. Y de acuerdo a los límites de integración que yo utilicé, pues sí me dio ese resultado, pero yo no planteé el problema como usted. Sí, pero hay que plantearlo, o sea, en estos hay que tener el dibujo, hay que saber a qué región nos estamos refiriendo, así geométricamente, ¿no? Entonces yo digo, así presentado, el otro es, incluso pueden abordar este problema, va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Pero se ilustra mejor en el dibujo considerando estos cilindros. Entonces el asunto es este. Decía, finalmente, esta es la parte del sólido que está en donde, en el primer octante. El resultado final es que hay que multiplicar esto por 8 y ese va a ser el volumen final, porque son simétricos. Pero decía, entonces, ¿qué tenemos qué integrales tenemos que evaluar? Es interesante, o sea, lo podemos ver así. Si esto le llamamos D1, el techo, decíamos, es parte de qué cilindro? De X cuadrada, ¿verdad? Más Z cuadrada igual con la cuadrada. Y si ahora tomamos puntos en esta otra región, el techo es parte de qué cilindro? De la ecuación de abajo, y cuadrada más La z cuadrada. Y cuadrada más Z cuadrada igual con la cuadrada. Entonces uno pudiera, pues, está en la recta y igual a x, entonces hacer dos integrales, integral sobre esta región y z desde 0 hasta a cuadrada menos, hasta la raíz sería, ¿verdad? ¿Sí o no? Z hay que despejarla de aquí. Desde 0 hasta la raíz de a cuadrada menos z cuadrada. Para integrar sobre esta región. Y la otra región, pues es el equivalente. Esa puede ser una forma. Pero la otra es que si cambiamos
cambiamos el orden de integración y le llamamos D a esta región en el plano YZ. Esto es punteado porque estamos pensando en qué. Bueno. Si a eso le llamamos como D, o si es una región en el plano YZ limitado por quién, por Y desde dónde. Sería desde 0 hasta A. Efectivamente, y Z Sería desde 0 hasta